un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. Bien, Día de la Creatividad y la Innovación. ¿Cuál es el rol que tiene la innovación en los países? ¿Qué tan creativos, innovadores somos en Chile? De eso sí que sabe Corfo. Y por eso estamos con Jocelyn Olivari, que es gerente de innovación de Corfo, para hablar sobre estos temas. ¿Cómo estás, Jocelyn? Bienvenida. Muchas gracias, aquí muy contenta celebrando el Día de la Creatividad y la Innovación. ¿Somos creativos e innovadores en Chile? Somos creativos y somos innovadores, pero podríamos serlo mucho más todavía. Nos falta un poquitito más de actitud, de creernos más el cuento de que podemos hacerlo y también ir desmitificando algunas ideas asociadas a la innovación. A ver, partamos por ahí al tiro. ¿Qué es lo que tenemos que desmitificar? Por ejemplo, que la innovación es de la NASA. Es muy complicada, ¿cierto? Es muy tecnológica, que es muy sofisticada o que cuesta muy caro. La verdad es que sí, tenemos innovaciones bien sofisticadas, intensivas en investigación y desarrollo, en conocimiento, que tienen el potencial de hacer como cambios radicales, por ejemplo, la innovación radical en mercados y en el mundo, pero también existen las innovaciones más incrementales, que permiten mejorar, por ejemplo, la productividad de las empresas. Imagínate incorporando nuevas tecnologías de automatización, por ejemplo, o de sensores, o simplemente cumplir a veces con una normativa medioambiental que significa, por ejemplo, usar más eficientemente el agua. Eso ya es una innovación de proceso. Entonces, yo creo que creernos el cuento de que se puede innovar, de que siempre hay un desafío dentro de la empresa para poder hacer más o hacerlo mejor. Es una posibilidad, entonces yo creo que ahí es donde tenemos que ir cambiando la actitud de que sí se puede, la mentalidad más innovadora, más emprendedora, porque esto es una actitud, esto no ocurre fuera de las empresas, sino que ocurre liderado por un dueño de una empresa, un CEO, por un directorio, por los jefes, por los trabajadores también, se lleva como en el ADN, así que yo creo que ese es uno de los principales mitos que tenemos que desechar para ir incorporando la innovación con decisión. Es cierto lo que dices de la NASA, uno tiende como a asimilar que ahí está toda la innovación, toda la tecnología, o que la innovación es solo tecnología, por otro lado. Y también, evidentemente, que hay algunos ejemplos locales que uno tiende como a poner como siempre como el gran ejemplo de innovación. Está el caso de Notco, por ejemplo, que evidentemente es un gran ejemplo de aquello. Pero uno entiende que hay más. ¿Por dónde estamos innovando hoy en Chile? ¿Qué es lo que se está explotando en mayor cantidad? ¿Qué es lo que más llega a Corfo? A ver, mira, uno ve varias tendencias. Por supuesto que la inteligencia artificial ha estado siendo utilizada como un medio para agregar valor en distintos sectores. Nosotros hemos visto los proyectos de innovación triplicándose, 3 por la cantidad de proyectos y también los montos en subsidios asociados a proyectos de innovación implementados en sectores como la minería, por ejemplo, en el área de la salud, muy importante también, en el área de la pesca y la acuicultura. Entonces, esa es una tendencia interesante porque tú ves hoy día que sectores que te pueden parecer tradicionales como la minería, porque intensivo en recursos naturales, ¿cierto? O la acuicultura, porque Chile es un país exportador y son intensivos en recursos naturales, uno ve que se está agregando bastante valor a través de la incorporación de nuevas tecnologías. Pero también se abren otros espacios. Tenemos algunas empresas que están utilizando tecnologías cuánticas, por ejemplo, esta física cuántica para generar números aleatorios que te permita ir desarrollando soluciones para la ciberseguridad, para poder hacer transacciones mucho más seguras en la banca, esto de generar números aleatorios. Entonces, tenemos hoy día nuevas tecnologías de clase mundial que están coexistiendo con otras tecnologías no tan radicales, pero que tienen un espacio muy importante de ir cerrando brechas de productividad, sobre todo en las pymes, porque ese es otro mito también, que la innovación a veces se reserva para las startups o para los emprendimientos de base científica tecnológica, pero también hay un montón de pymes, que nosotros le llamamos las pymes innovadoras, que están entendiendo que tienen que ir modernizándose
para poder ir cerrando brechas productivas, para seguir siendo relevantes para sus clientes y mantener la continuidad operacional, porque así como decía Peter Drucker, innovar o morir es una impronta real, sobre todo en un contexto de los cambios tan vertiginosos que estamos viendo y las nuevas tecnologías, o sea, la industria 4.0. Entonces, modernizar a las empresas, sobre todo a las pymes, ir instalando estas culturas de innovación, mostrarles que se puede, ir instalando musculatura para que puedan hacer innovación sistemática, es un desafío que enfrentamos hoy día como país. Es interesante toda esa mirada y entonces entender qué estamos haciendo como país para impulsar esa innovación y acompañar esa creatividad. Claro, desde Corfo nosotros tenemos distintos instrumentos que lo llevan distintas gerencias de la Corfo. Nosotros, la gerencia de innovación, entregamos subsidios para desarrollar innovaciones y que se vayan validando estos prototipos de soluciones innovadoras, que pueden ser procesos, productos, y que luego vayan desarrollando los modelos de negocios que les permitan escalar y llegar al mercado, porque si la innovación no llega al mercado, entonces nos genera la agregación de valor y el impacto económico, social y medioambiental que busca que tenga. También tenemos el área de emprendimiento innovador. La Corfo apoya el emprendimiento innovador. Ese es como el sello que tiene el emprendimiento dinámico basado en innovación. Entonces apoyamos también con subsidios, pero aquí también hay un componente de ecosistema. No todo es financiamiento. De hecho, hoy día en una reunión que tuvimos con distintos actores del ecosistema para poder conversar sobre el Día de la Innovación y la creatividad, existe bastante consenso de que rol también juega un rol articulador que puede funcionar como un puente para ir generando confianzas, para que se generen vínculos e interacciones en distintos actores, porque no todo es financiamiento. A veces una empresa necesita un contacto, necesita una información, necesita un proveedor innovador, una empresa grande necesita trabajar con sus proveedores, o una startup necesita una empresa que pueda comprarle o probar su solución. Entonces, no todo es financiamiento, también articulación, generar flujos de información, flujos de ideas y generar estos espacios de agitación de ecosistema, lo que Daniel Dacaret habla, esto de juntar pares improbables también, ¿cierto? Va generando estas confianzas, porque al final la innovación por naturaleza es colaborativa y necesitamos unir fuerzas de distintos actores, de distintos sectores, porque al final la innovación tiene un rol fundamental en apuntalar la productividad que lleva estancada durante los últimos 20 años, y eso va a habilitar poder aspirar a tasas de crecimiento superiores al 4%. Sin innovación no podemos aspirar a crecer a más del 4%. Por eso es que necesitamos que más empresas se crean el cuento, incorporen actitud innovadora, la cultura innovadora, y puedan contribuir a esta visión de país de un Chile que crezca más, que crezca con dirección, que sea más sostenible, más inclusivo también y mucho más inteligente, basado en innovación. Sabemos que mucha de esa creatividad también está en la academia, ¿no? Está en las universidades. ¿De qué manera se conversa entre el mundo público, privado, la academia para apoyar esta innovación o para buscar dónde están las ideas y dónde se necesitan esas ideas? En fin, ¿cómo se van haciendo esos matches también? Mira, las ideas están en todas partes y las tenemos todos. Entonces ahí lo que diferencia es tener esta resiliencia, esta hambre y atreverse a impulsar, a colaborar con otros para que una innovación se implemente y se ponga en el mercado y resuelva algún problema o aprovecha alguna oportunidad. Las empresas muchas veces no tienen todas las respuestas, a veces no tienen las capacidades, por ejemplo, para desarrollar algún proyecto que sea intensivo en investigación y desarrollo. Y ahí se apalancan del conocimiento que realizan las universidades para poder desarrollar estas soluciones. Y al mismo tiempo las universidades tienen
este deber, yo diría, de aportar a la tercera misión. La primera misión de la universidad es educar, luego generar conocimiento que se traduce en los papers, pero la tercera misión es aplicar todo ese conocimiento y ser relevante para el mundo productivo. Ahí uno ve que hay espacios, por ejemplo, los hubs de transferencia tecnológica tienen el rol de ser este puente donde se va identificando las tecnologías aplicadas y van levantando también desafíos del sector público y del sector privado, del sector productivo también, para ir juntando estos mundos que a veces hablan lenguajes distintos, porque la empresa habla un lenguaje y los académicos hablan otro, y funcionan de puente. Así que aquí ir mejorando en esta articulación entre universidades y empresas es un desafío que seguimos teniendo como país, pero que hay que avanzar en ese frente. Y la sociedad civil también tiene un rol que jugar en esto, porque al final son los que demandan de mejores soluciones, los clientes, nosotros como clientes. Tomamos decisiones a veces cuando compramos productos que son sostenibles, que vienen de innovaciones que son amigables o que buscan, por ejemplo, cuidar el agua o el impacto ambiental. Bueno, nosotros como clientes, cuando elegimos ciertos productos que vienen de emprendedores innovadores o que vienen de empresas que están liderando en estas innovaciones, nosotros también estamos escogiendo y privilegiando también la innovación hecha en Chile. Muchas veces decimos, Chile tiende a ser a veces medio autoflagelante y es como, bueno, si se hizo en Estados Unidos es mejor que se fue hecho en Chile. Cierto. Y la verdad es que no, en Chile tenemos mucho talento y lo vemos, está desplegado en todo el territorio nacional, desarrollando innovaciones que son súper pertinentes a los desafíos productivos de cada una de las regiones. Así que ahí uno como cliente también ir privilegiando los productos hechos en Chile, porque tenemos muchísimo que ofrecer. Hasta acá hemos hablado de innovación, pero esa creatividad que muchas veces viene además de cuando somos niños, niñas, y la dejamos ahí, ¿no? A muchos se nos olvida o entramos en la máquina y no se sigue alimentando esa creatividad. ¿Cómo hacemos también para que ese camino no se abandone, para que esas buenas ideas? Hoy día, por ejemplo, hay mucha ciencia escolar, innovación escolar, donde hay muy buenas ideas, pero que claro, después, a lo mejor por no tener el suficiente acompañamiento, quedan en el camino. ¿Cómo se acompañan también esas ideas que a lo mejor son muy iniciales, pero que hablan de un país también creativo, ¿no? Bueno, efectivamente, la creatividad tiene que ser inculcada desde la primera infancia. O sea, uno sabe que cuando uno es chico juega y es súper creativo, inventa cosas, y después cuando uno va ingresando como al sistema y va evolucionando, se va olvidando también de la creatividad. Yo creo que esta sociedad tiene que ser un poco más tolerante al error. Somos muy juzgadores cuando alguien se equivoca. Y tenemos que promover el aprendizaje. Hoy día en los colegios la idea es que los estudiantes puedan ir trabajando en estos principios de la creatividad, yo creo que también comunicar al mundo estudiantil de los colegios con las problemáticas del mundo. Hoy día estamos a veces tan pegados con la pantalla, en vez de estar mirando qué ocurre en una plaza o cuáles son las problemáticas que enfrenta nuestra sociedad, e ir involucrándonos con las necesidades y los desafíos que tenemos como país, e ir incentivando esta como curiosidad de ir identificando problemas, porque al final uno siempre le dice a los emprendedores, oye, no te enamores de tu solución, enamórate del problema. Y eso significa estar permanentemente con anteojos de oportunidades, con anteojos de problemas, y eso se tiene que ir inculcando desde los colegios. En las universidades se enseña hoy día innovación y emprendimiento, pero en la medida que se dé espacio para equivocarse y aprender, y eso pasa en las universidades, en los colegios, pero también en las empresas. Una cultura innovadora en una empresa significa dar espacio para probar, para fallar, para aprender. Y muchas empresas a veces te dicen, oye, gasté un montón de plata en innovaciones que no resultaron, pero la quinta vez me resultó y pagó todo lo anterior. Entonces es un esfuerzo permanente donde uno tiene que aprender
Y hay que dar espacio para eso, para esa creatividad y para equipos también que sean interdisciplinarios. Y eso es muy importante. De hecho, la creatividad surge de equipos multidisciplinarios y diversos en términos de género, de edades, de backgrounds también, de profesiones. Si todos piensan igual, al final no surgen ideas distintas. Entonces, la diversidad en los equipos de trabajo promueve la creatividad y eso es algo que las empresas pueden hacer. Oye, súper interesante conversación sobre la creatividad, sobre la innovación y sobre también el rol que tiene Corfo en esta articulación y cómo apoya e impulsa también estas ideas, ¿no? A propósito del programa. Así que queremos darle las gracias a Jocelyn Olivari, que es la gerente de innovación de Corfo y que viene a conversar con nosotros sobre estos temas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Emilia. Estás escuchando Esa es la idea en Cooperativa Podcast. Hoy estamos felices porque estamos con una vecina, amiga de la casa, de aquí del barrio, y estamos con ella para hablar de este grupo de emprendedores del barrio Yungay que se unieron para potenciar el patrimonio, la cultura, la gastronomía, el turismo de este territorio tan clásico, y bueno, crearon este distrito Yungay. Estamos con Claudia Sabat, vicepresidenta de la Asociación Gremial de Bolicheros del barrio Yungay. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muy bien, Emilia, muchas gracias, contenta y feliz de estar aquí, que es parte de nuestra casa barrial. Tal cual, somos parte del mismo barrio y nos llamó mucho la atención esta idea de asociarse, ¿no? De agruparse. Uno podría pensar, bueno, pero si aquí hay cafés que quedan en la misma cuadra, uno frente a otro, ¿de qué les sirve estar juntos si de alguna manera son competencia? Pero lo que se entiende es que lo que hay que potenciar es el barrio, ¿no? ¿Cómo comienzan a juntarse entre todos y decir, ok, pongámonos de acuerdo para tirar el barrio para acá? Hoy, bueno, mira, no me quiero alargar mucho como de la historia, pero nosotros partimos como alrededor del 2010. A través de un programa que se llamaba Mi Empresa, Nuestro Barrio, y nos conocimos algunos emprendedores del barrio poquito, y a raíz de eso creamos la Corporación Cultural del Barrio Yungay, justamente con estos objetivos que tú decías: defender el patrimonio, la comunidad, el barrio y los boliches también. Y eso, bueno, fue cambiando, fue madurando en todo este tiempo, y en realidad yo creo que, fíjate que fue como la pandemia los que nos hizo unirnos más. Ya con el grupo de WhatsApp, ya éramos más allá de la Corporación Cultural, como que eso lo dejamos un poco de lado, pero ya a ver cómo nos ayudamos, cómo nos apoyamos, desde todo punto de vista, desde temas legales, desde los temas de a quién le falta algo, y ahí también en ese periodo empezamos a postular algunos fondos que tenían que ver justamente con como el tema de la pandemia, como el uso de mascarillas, como no sé, en fin, miles de cosas que sabemos que pasaron en esa época y que yo creo que tuvieron, en este caso, en nuestro barrio, eso positivo, digamos, que se vio mucho, no solo a través de los bolicheros, sino a través de la gran comunidad que tenemos en Yungay, la solidaridad, la organización, el estar preocupados los unos de los otros. Y eso es algo que es parte del ecosistema de nuestro barrio y es bello y sí, bueno, puede pasar en otros barrios también, en otros barrios como comerciales, por decirlo de alguna manera, pero acá se da esa particular salvedad que además muchos de nosotros vivimos acá. Entonces yo digo, tenemos doble militancia, claro, porque somos vecinos, pero también bolicheros. Entonces formamos parte de otras organizaciones. Entonces, bueno, y a raíz de eso nace y ahora después se fortalece, porque también entendemos que a través de los gremios también el Estado llega de mejor manera hacia los emprendimientos. Con los fondos de Cercotec, con los fondos de Corfo, a través de otros sistemas de administración público como el gobierno regional, la delegación presidencial. Entonces así nosotros entendimos que al estar unidos y agrupados y con una formalidad como es una asociación gremial, podíamos tener mayor representatividad también, ¿te fijas? Entonces así comenzamos y así vamos desarrollando, pero
sobre todo rescatando esa parte más humana, colaborativa y comunitaria que es parte, como te digo, de nuestro barrio Yungay. Sin duda. Claudia, ¿de qué manera se ha beneficiado el pertenecer a una agrupación en términos de emprendimiento? Es decir, ¿cómo esto es también un impulso a los emprendimientos? Bueno, es fundamental porque justamente es una mirada. Te das cuenta que no estás solo en esta mirada, que nos necesitamos los unos de los otros, como tú decías hace un rato. ¿Cómo hay dos cafeterías en una misma cuadra? Y es que de verdad es muy lindo porque sí. No es solo que no compitan, sino que además se ayudan. O sea, ¿quién tiene azúcar como los vecinos? ¿Quién tiene azúcar? ¿Quién tiene menta? ¿Quién tiene servilleta? Y eso es de verdad, todos los días pasa algo y nos apoyamos mucho. Pero también es una visión que se ve representada y, por ejemplo, en eventos que nos permite, como Colores de Yungay, como este evento que también nos convoca esta semana con toda la fuerza y con todo el entusiasmo, también habla de revitalizar el barrio, de revitalizarlo, de entenderlo. Y ahí los boliches también unidos cobramos una fuerza mayor, porque somos parte de esta organización que hace este evento y que ha implicado que mucha gente que no conocía el barrio, tanto en la versión 1 en octubre del año pasado o la versión 2 en enero de este año, han conocido a Yungay y lo vimos en miles de comentarios. Qué lindo es el barrio, no sabía que era así, yo pensé que era feo, yo pensé que era no sé qué, porque de verdad estábamos con un estigma totalmente súper arraigado y eso nos ha costado mucho revertirlo. Y eventos como este, gracias a esta unión, son justamente posibles para darle esta vuelta y que la gente entienda que Mercado Colores de Yungay o los eventos que acá realizamos son justamente parte de eso, parte de un colectivo, pero para la comunidad y para el mundo. Claro, qué importante esa mirada que hay sobre el barrio y cómo evidentemente repercute en los emprendimientos de la zona. ¿Cuánto ha cambiado esa mirada? Tú decías hace ya más de 10 años que de alguna manera están tanteando el agruparse, ¿no? Desde que empezaron hasta ahora, ¿cómo ha cambiado esa mirada y esa perspectiva de la gente sobre el barrio? Bueno, como nosotros llevamos mucho tiempo haciendo otras actividades agrupados en otras organizaciones barriales de acá de Yungay, hemos visto que este tipo de cosas de actividades hace que un poco cambie esa percepción. Justamente porque se dan cuenta de lo real y no solo de la mala noticia. Claro. Ahora, eso es un tema que podríamos hablar un programa entero, sí, claro. la profundidad de las comunicaciones y cómo afecta a los territorios, porque finalmente como este mensaje que existe desde hace ya unos años en relación a lo peligroso de la calle, si nosotros no nos hacemos cargo y no la ocupamos, va a seguir siendo peligrosa. O puede ser que no tanto, pero si nosotros ocupamos la calle, como por ejemplo con Mercado Colores, es un acto de seguridad, que en general la autoridad pública no lo ve tanto así, ve como que es entretenimiento, pero es seguridad. Y si uno piensa y evalúa que toda la gente, todos los habitantes de Santiago saliéramos más y perdiéramos un poco más ese miedo, estaríamos más personas en la calle cuidándonos unos a otros. Entonces también esa percepción también cambia. Ahora, tú me preguntabas cómo cambia en estos años. Varía mucho porque también varió desde la llegada del presidente. Claro. A favor y en contra. A favor era porque hoy se vino el presidente, pero en contra era porque también al atacarlo a él a través de un tema más político se veía atacado el barrio como en segundo lugar, digamos. Claro. Entonces eso también fue muy difícil. Pero yo creo que la gente que viene a Yungay, los visitantes, como nos gusta llamarlo, casi como no el turista, sino el visitante que viene al barrio, se siente de alguna manera como en casa. Siente, los visitantes de Santiago o del país encuentran algo que es súper novedoso. Incluso piensan o lo relacionan como con lugares de otros países. Dicen, ¡ay, pero esto es igual a, no sé, a Buenos Aires, a Europa, no sé qué! Y mucha gente en Chile o en Santiago no conoce Barrio Yungay. Es cierto.
Es cierto que hay mucha gente en Santiago que no conoce el barrio Yungay o que tiene una percepción completamente, digamos, equivocada de lo que uno se va a encontrar en el barrio. Y supongamos que alguien está escuchando esta radio y no ha pasado nunca por el barrio Yungay. Supongamos que ha vivido en una cueva todo este tiempo y no conoce el barrio. ¿Qué tipo de negocios hay? ¿Qué tipo de emprendimientos van a encontrar? Bueno, yo a esa persona le diría que no puede dejar de salir Salga de su casa. Venir a conocer las calles adoquinadas. No olvidemos, y es muy importante, este mes estamos de aniversario. El barrio cumple 187 años desde que fue declarado barrio. Y esto es, ya me voy a ir a la historia, por la batalla de Yungay el 20 de enero, por eso es la fiesta del roto el 20 de enero. Y ese mismo año se decreta este barrio como Yungay por la batalla de Yungay en Perú. Entonces, es un barrio que tiene un contenido histórico muy importante, que se ve de alguna manera reflejado también en su arquitectura, porque acá puedes encontrar una diversidad de estilos arquitectónicos increíbles, con casas que todavía se mantienen de 1840, 1860, sin ir más lejos, la Casa Domeyko, que lamentablemente no se puede visitar, pero es una casa donde llegó Ignacio Domeyko alrededor de 1840 y vivió ahí por muchos años, y es una casa que se mantiene hasta el día de hoy. Entonces es increíble, hasta mayoritariamente de 1900, 1920, y ya después con otros estilos un poco más del estilo más moderno, por decirlo de alguna manera. Y ahí también reconocer, por supuesto, a los vecinos y vecinas que hicieron la lucha por declarar al barrio patrimonial. Entonces eso hizo que el barrio no tuviera la posibilidad de construcciones de gran altura, o si no quizás estaríamos rodeados de edificios. Totalmente. Así que vecinos por la defensa del barrio Yungay también hicieron algo maravilloso para poder nosotros tener hoy este barrio a una altura mediana con esto. Entonces, por supuesto, decirle a la gente, la arquitectura, las calles adoquinadas, la cantidad de oferta gastronómica súper variada, porque tienes cafeterías, comida chilena, comida mexicana, comida peruana, comida tailandesa, una diversidad de bares, restaurantes, cervecerías, y por supuesto no podemos dejar de nombrar también a nuestros aliados culturales como son Red Cultural Yungay, que tiene también una gran cantidad de organizaciones agrupadas, galerías de arte, la ruta de los murales maravillosos que en otros países los relevarían un montón. Sí. Y acá tiene una cantidad de murales de grandes y tremendos artistas. Y también Red Cultural, el Circuito Cultural Santiago Poniente, a través de todos los museos y espacios culturales que están por el eje Matucana, que es una tremenda agrupación y que es el lugar en Chile donde está la mayor concentración de espacios culturales en el menor territorio, desde el Planetario, Matucana 100, la Biblioteca Santiago, Artequín, todos los museos que están dentro de la Quinta Normal, siendo por ejemplo el Museo de Historia Natural el museo más visitado en el año en Chile. El Museo de la Memoria, que es uno de los 5 hitos más visitados también por los visitantes extranjeros en el país. El Museo de la Educación, el Museo del Sonido, el Museo Taller, que son estos dos últimos más nuevos y verdaderas joyas que están haciendo renacer mucho más nuestro vivir cultural. Y por supuesto, dentro de la historia, saber y reconocer y entender a la cantidad de personajes históricos que también vivieron acá. Acá vivió Eusebio Lillo, quien hiciera el himno nacional y hizo la composición del himno nacional, el mismo Ignacio Domeyko, que es como, yo hablo que es como mi tatarasuegro, porque él es el tatarabuelo de Tito, de mi pareja, entonces como mi tatarasuegro. También está, pasó por acá Violeta Parra, Gabriela Mistral, o sea, es un barrio al que yo invito a caminar, invito a entender su historia, invito a entender sus movimientos y organizaciones de base desde el mundo social, con la parroquia San Saturnino, la Fundación FRE, Yungay en el Corazón, la Junta de Vecinos, el mundo del patrimonio, que lo estamos viviendo permanentemente, el mundo cultural, como te digo, con Red Cultural y Circuito Cultural, y el mundo del emprendimiento con los boliches. O sea,
hay de todo. Hay de todo, de todas maneras. Así que para quienes no han venido a recorrer el barrio Yungay, aprovechemos este último minuto, Claudia, para hacerles la invitación. ¿Por qué es una buena idea venir? ¿Por qué participar de instancias como el Mercado Colores de Yungay? Un minuto para que hagamos esa invitación. Hoy un minuto, desde ahora ya. Amigas y amigos, no pueden dejar de venir a Mercado Colores de Yungay en su tercera versión. Tendremos más de 100 emprendimientos con stand. Por supuesto, tengo que decir que esto está apoyado por el programa Barrios de Borde del gobierno regional, y en esta oportunidad también tenemos el apoyo de Cercotec a través de barrios comerciales. Tenemos 3 escenarios con una parrilla artística maravillosa. Tenemos pasacalle, tenemos ferias, tenemos muchas sorpresas desde el punto de vista artístico. Vamos a estar con las calles cerradas desde las 12 hasta las 9 de la noche. Por lo que no se lo pueden perder. Mercado Colores de Yungay es una invitación a hacerse cargo, a disfrutar la calle, a vivirla con tranquilidad, a vivirla con seguridad, a compartir y deslumbrarse. Ahí está entonces la invitación que nos deja Claudia Sabat, vicepresidenta de la Asociación Gremial de Bolicheros de Barrio Yungay. ¿Desde cuándo pueden venir al Mercado Colores? Es este sábado, solamente el sábado. Perfecto. Desde las 12 a las 21. Ya, ahí está. Sábado entonces, venga a darse una vuelta al Barrio Yungay. Claudia, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a ti, Emilia. Cariños a todos y a todas. Y pueden seguirnos en las redes sociales como @Distrito Yungay y también a www.distritoyungay.cl. Ahí está toda la información. Gracias. Aquí termina el podcast de Esa es la idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.